Un segundo. Bueno, pues mi tema va a ser eso, estelas funerarias, altares, inscripciones en piedras que se han encontrado en la península ibérica, ¿sí? Ove, me cortan la luz aquí porque si no en el vídeo no se te va a ver a ti. No, tranquilo. Bueno, pues eso. Yo deciros que, bueno, pues cada vez que me pongo a pensar en el mundo que hemos construido, nosotros los humanos, para la cual hemos tenido que aportar, por decirlo de alguna manera, una herramienta indispensable que es la lengua, sin la cual sería imposible relatar el pensamiento. En el caso del euskera, me doy cuenta de que ha de tener algo muy especial. No sé decir qué, pero algo muy especial que atrapa a la gente. Hoy en día son innumerables los cantantes, las cantantes que, no siendo vascas, cantan alguna canción simbólica en euskera, algunos de ellos por crear cierta simpatía, pero otros con un carácter de defensa, de decir, joder, el euskera, mira tú, qué tesoro tenemos, y está ahí. De las últimas, Rosalén, no sé si lo habéis oído, pero así lo ha dicho, ¿no? Son muchos los que, dentro de la península y fuera también, recuerdo que William Petersen, de la serie CSI, el personaje Gleason, le apodaban el vasco, y tiene por ahí algún vídeo cantando en euskera. Son también infinidad los lingüistas, hoy en día quizás menos, pero infinidad los lingüistas que han mostrado su disposición y sus ganas con el euskera. Humboldt, Hervás Panduro, Bertoldi, infinidad de lingüistas, sobre todo muchos relacionados con el vasco-iberismo en su día, tomaban el vasco como el íbero o el íbero como el vasco, decían que eran lo mismo, bueno, y los lingüistas llamados sustratistas, que le daban mucha importancia al sustrato mediterráneo a la hora de crear las lenguas. En esta deriva ha habido muchas lenguas que se han creado y unas cuantas de esas lenguas han desaparecido, por desgracia. Y ahí tenemos el caso del íbero,
Y yo tengo que decir que es una gran pena que el íbero hoy en día, en el Estado español, no esté considerado como una lengua de primera línea. Cuando nuestra historia, la historia de la península ibérica, transcurre durante un periodo X transitando por esa lengua. Y hoy es el día que no tenemos en la universidad una cátedra de iberismo. Está relegado, el íbero está relegado, y yo creo que lo hacen además con muy mala gana. Creo que lo hacen con muy mala gana. Y como se dice en euskera, izan zirelako gara, garelako izango dira, somos porque fueron, serán porque somos. Tenemos que avanzar, y para avanzar no queda otra que conocer nuestra historia. Si no conocemos nuestra historia, también lo dice el dicho, estamos condenados a repetirla. Y parece que alguno esa intención tiene. Bueno, yo en esta presentación, pues eso, voy a presentar, voy a enseñar una serie de inscripciones que aparecen grabadas en piedras, y bueno, pues eso, son más o menos del siglo I hasta el IV de nuestra era. Los datos en su mayoría se han recogido de la web Hispania Epigráfica, aunque no todos, y también ha habido casos, o hay casos, en los que en Hispania Epigráfica pues no hay una imagen de ese grabado, de esa inscripción. Las inscripciones, los nombres que aparecen en las inscripciones, unos cuantos se repiten varias veces en diferentes inscripciones de diferentes lugares de la península. Bueno, la primera inscripción, la Cubegui. La Cubegui. Aurretik badago beste bat. Yo estaba leyendo directamente. Es un altar, un ara, en piedra arenisca. Se encontró en el ayuntamiento de Uxue, en la Alta Navarra, en Navarra, en el lugar llamado Oppidum Ignotum, que debe ser un entorno arqueológico. Se dice que la Cubegui debe ser un dios, una deidad de la época, y bueno, pues para ir rápido, Laku, que significa Lahu, lago, en toponimia, es en realidad un lugar abundante en agua, no un lago o solamente un lago, un lugar donde hay mucha agua. Y Begui, pues podría ser ojo. Quizás quiere decir el ojo del pozo. Si Bei significa vaca. Sí, hay otra opción de que Laku sea un topónimo actual de la zona. Hay en la zona donde se encontró el altar un topónimo que se llama Laku,
Y Begi puede ser el antecesor del actual Bei, vaca en euskera, Bei. La G se cae y queda la aspiración, sobre todo en la parte norte del País Vasco. Entonces se escribe con H, Bei. Y quizás la vaca o el toro de Laku. La vaca o el toro se tomaban por una deidad en la región. No había un dibujo allí que aparece un toro o una vaca. De hecho, en una parte del altar Por eso te digo que está la vaca, pasamos al otro, y en la otra parte del altar también está la vaca o el toro. Se dice que es el toro. Bueno, yo lo dejo ahí porque Begi pues sería probablemente vaca. y Laku no significa lugar, o sea, persona, compañero de lagún. Amigo. Lagún sí podría ser, pero Exacto. Amigo de vacas o lugar de vacas. En lugar de. Digo, Ok. una opinión. ¿Por qué lago, o sea, como lago lo descartas? no. El lago existe, por eso digo que existe en el lugar donde se encontró, existe cerca un topónimo que se llama Laku. Sí que es verdad que Goitía, bueno, no está aquí, pero bueno, está su hermano. Por su hermano, bien. Sí. Él lo traduce el la, que sería un morfema de sujeción. Puede ser. La pa, la ma, la ca, y el u, el a, entonces la ca, significa la cu, lo que sujeta la pa, según Goitía. Pero Puede ¿qué ser. pone en latín? ¿Qué pone en latín? ¿Será el nombre de una persona o algo? No, ¿no? la anterior diapositiva está... Vamos a la anterior. Claro, es que... Bueno, Qué importante es la ocurrencia. tu edite soforos et festa et eris nullacu vegi es voto. Es Desvoto. un ex voto. Foros, ¿Eh? de festa. Tesinus y tesinus. Feliz del foro, eso es cielo, ¿no? Sí, bueno, pues eso es el nombre de la persona al que van a dedicar. Sí, Aquí lo importante es el topónimo. Otro es la dedicación de una persona. Pero que no relación con... exactamente. Yo creo que asimismo los íberos no se llamaban íberos, sino lacún. Exacto, lacún significa eso, Lacún. de persona de la vida. Lacún es lealcunune, que es el pariente que vive en el valle. Es compañero del valle. Persona de aquí. Lacún, compañero del valle, lagún. Luego se ha conocido lagún, euskera. Laguna, lacún, pero viene del lacún, el compañero del valle. El nombre de lacún está. Iba a comentar, El nivego ¿os está. parece bien las preguntas al final? Porque si no, nos vamos a alargar y tenemos que llegar para comer. A ver, Otra. pensar la pregunta, escribirla y al final. Joseba, La venga, traducción viene aquí. Pues ya, seguimos. Hay dos páginas web que yo he encontrado sobre el tema de la Cubegui que, bueno, pues dan su opinión acerca de, en Navarralde y en Tierra Vascona. En esos dos sitios web tenemos una aportación sobre el tema. A cada lado del cartel se puede ver la cabeza de una vaca, de un toro, azul. y eso es lo que queda. Vamos a la siguiente. Parece, oye, una no, solo quería traducir el latín la inscripción. Ajá. Que dice Celio, Teforo y Festa Interesinus a la Cubegui cumpliendo un voto. Eso O es. sea, como si la Cubegui este fuera una deidad. Eso es. Por eso. Es un deo, ya, entonces lo llamaban eso deos. Deos. Que Deidad. en realidad son topónimos. Sí. Bueno, Erudino. Esta piedra se encontró en Ongallo
que es del Ayuntamiento de Suances en la comunidad y provincia de Cantabria. Erudino, bueno, pues a nosotros nos suena como Eru más Dino. Eru es pasatu bestera. Me parece un toro. Eru es una leguminosa, una planta leguminosa de cierta importancia para la alimentación. En castellano se llama hierro. Eru, hierro. Y dino es la metástasis de duin, digno, en castellano. O sea, sería el hierro digno o algo así. Bueno, en principio también es una deidad. Y en eso queda. Erudino aparece en más de una inscripción. Seguimos, adelante. Arriba, lo que hay arriba es eso se encuentra en bastantes museos. Una representación de toro o de animal, no se puede. Y en la misma inscripción aparece Aunigain. Parece que de Aunigain, Ongayo, deriva el nombre del pueblo, de la población en el que se encontró. Bueno, yo no sé. Te dicen ellos que es un topónimo celta, parece ser. Bueno, yo no sé, celta no sé, no tengo ni idea, pero... Erudino parece nombre latín, así a secas. Sí. Griego, si tú quieres, euro tal. Y el Aunigain, pues a mí me suena a Gain, a parte alta de... Pero Aunigain es el pueblo donde se ha encontrado esto. En principio, el pueblo se llama Ongayo, hoy en día. Ellos lo hacen derivar de Aunigainum, que es lo que aparece en la inscripción. Aunigainum. ¿Quiénes son ellos? Hasta Y allí, cuando dices ellos, dicen quiénes son ellos. Ellos, los que han hecho... los naturales. Sí, los del pueblo, digamos. Los del pueblo o otros que han interpretado. Eso es. Para ellos es claro, muy claro, tampoco sabemos nada. ¿De acuerdo? Dios cántabro erudimus. Pero lo que sí está claro es que el topónimo en sí, Aunigain, pues suena, a mí me suena a euskera. Aunigain. Pachi. Ilurbeda. Bueno, pues Ilurbeda es una deidad de los betones, parece ser. Los betones fueron un pueblo que tocaban un poco Extremadura, un poco Portugal, Salamanca, Ávila, Valladolid, bueno, más o menos. En las ostracas de Iluña Beleya aparece Ilurberrixo, Ilurberrixón y Ilurón. Y Ilurberrixo se denomina también así al espino blanco, una planta, espino blanco. Ilurbeda, pues Ilur, el Lor. En ibérico, Ilur significa ciudad alta. Ciudad. Ibera, camino. Veda también. Ibera, camino. Iberi, por lo tanto, es camino de la ciudad. Camino a la ciudad. Cogiendo el ibero, Ajá.
Hombre, Bueno, creo pues... que se hablaba, con suerte. Era zona celta. Bueno, pero el nombre es ibero. Bueno, pues seguimos adelante. En posibles derivaciones del euskera, tendríamos a Ilur, Elorri, y Veda, que sería el término Veda castellano, que significa prohibición. Veda de velar, de velo, sí. Veda. Pero tú sabes que hay la ilúrbela, existe la ilúrbela y la oróspera, o sea, que son las montañas que se dividen, dicen en Valencia, una se va hacia aquí de Aragón, el sistema ibérico que le llaman ahora, y la otra la Peñolética. Y allí, pues, la de aquí a Aragón era la idúbera, o sea, camino de bueyes. Y la otra, que es camino o línea, porque eso de camino, línea de caballos. O sea que era desde el centro de Valencia, se bifurcan esas dos montes, esas montañas cordilleras. Ya, fíjate que en castellano decimos cordilleras, o sea, de cordero, línea. Dos líneas, sí. Por lo tanto, el nombre de Idúbela pues significa eso, ¿no? Y por lo tanto, Veda nos viene el nombre de Vide, camino. Se vuelve Sí, bueno, eso es lo que hay. Sí, también. Bueno, como he dicho antes, Ilurberrixo, que también aparece en las ostracas de Iruña Velella, en una inscripción aparecida en el pueblo de Escuñán, en el ayuntamiento de Villeia, en Mijalán, provincia de Lleida, en el Valle de Arán. Sí, Valle de Arán y aparece este exvoto a Ilurberrixo y Anderexo. Son claros, ¿no? Sí. Porque si Ilur significa ciudad, Ilurberrixo es ciudad nueva, lugar de la ciudad nueva. Y Anderexo es la señora. Sí. Andele, eso no sé, por lo tanto... En este caso, no se sabe si el Anderexo era el que hacía el exvoto. También puede ser que la señora hace el exvoto. Pero eran considerados estos deos porque ya se había perdido el euskera, Claro, el vascónico que le llaman ahora. Eso es. Se había perdido. Se había perdido entonces, el un significado. topónimo, que es el nombre de la pila donde ponía el nombre antiguo de la ciudad, lo han considerado como un deo. Sí, como un deus. Pero en Sí. fin, no dejan de ser topónimos. Eso es. Ilurbeda sigue apareciendo, en este caso en Segoyuela de los Cornejos, Ayuntamiento de Tejada y Segoyuela, provincia de Salamanca. ¿Sí? Bueno, el texto dice... Sí, esos son los nombres de los que están dedicados a ellos. ¿Con los telefoninarios? Sí, dedicados a... Este otro en Narros del Puerto, en Ávila. Este en San Martín del Castañar, Salamanca. Sigue siendo la misma deidad betona, en principio. Claro, porque es el camino. Los caminos conducen a ciudades. Por lo tanto, es un nombre vasco que va a parar a todas las ciudades que sean. Entonces es un topónimo que lo recogen. Eso que es una ilurbera, pues es el camino es de ciudad. Y ha pasado al resto, digamos, que ya no es vasco, sino que ha pasado al resto de España. Bueno, otro nombre habitual en estas inscripciones es Amoena. Amoena.
Según consta en esta web, Amoena es un cognomen romano, sobradamente conocido y muy extendido en ambientes romanizados. Pero dice que en las regiones más occidentales de Iberia parece ser también que existió un homónimo indígena. Hombre. ¿Casualidades de la vida? Yo creo poco en casualidades. Es curioso además que en las versiones indígenas este nombre es de contexto, se conoce solo el femenino, ¿sí? No hay variante masculina. Bueno, se trata de un nombre exclusivo de mujer. ¿En qué provincia dices que es esto? Bueno, pues en regiones occidentales comprendidas entre el Duero y el Tajo. Cáceres también. A ver, amor, recuerdo que en Gabo, en Ceuta, en Irlanda, significa costa. La costa de Mauricio, no sé cómo se llama. Por lo tanto, esto podría significar ribera. Costa no hay mar, pero sí. Pero eso sería en lengua celta. Bueno. Pero ahora, en guipuzcoano, Amona se dice abuela. Sí, pero en una lápida, sí. abuela, pues tiene bastante sentido común. Sí. ¿No? Sí, más que eso. Amona se dice en guipuzcoano. Ama es Ama es madre y Amona es abuela. Como Aita es padre y Aitona es abuelo. Sí. Pero Amona no tenía en euskera referencia masculino-femenino. Es Abua, significa el asiera, el principio del linaje. Hombre, y abo también significa boca, ¿no? Abo, sí. Abo es boca, pero viene todo. Tiene aboa, boroa, está relacionado. Todo es el principio. Bye. Para mí, Amoena también puede tener otro sentido de propiedad. Exacto. Amoena puede ser, lo delante amo, pues puede ser amarena o amonarena, pero puede ser también sentido de propiedad de. De hecho, En Nafarroa, Elena ese es lo habitual. En nombres de casas y demás, de sí. casas o de propiedades. Los sufijos na, ena, rena, todos esos están representados en muchísima toponomía del sur de España. Y lo digo porque me pregunto, solo pregunto, ¿por qué infinidad de sufijos del sur tienen un prefijo antropónimo? March, ena. Y los antropónimos son casi siempre romanos. Yo tuve una anécdota en que derivé eso y posteriormente he mirado y he preguntado a mucha gente y ese aspecto no ha sido trabajado por nadie. Yo pediría aquí que ese elemento de los sufijos vascos posesivos, que no existen en otro idioma ninguno en el mundo, sean examinados bajo el punto de vista de sufijos na, ena, rena, etc., aplicados tras los antropónimos. Termino. No, está bien, porque entonces Moen sería de amo. Eso es. Propiedad de amo.
Si miramos el latín, digamos, o la lengua, ena significa una amplitud. O sea, un amo sería una moena, una extensión más grande. Visto desde el castellano o visto desde el romano, ¿no? Pero, en fin, lo que dices tú es verdad que podría ser amoen, y que entonces quiere decir de amo, porque en hebreo... Amoena, la A final es el artículo. El artículo. Amoen, amoena. Exacto. Entonces, en hebreo, la terminación en es muy extensible. En este caso. Yo más que artículo diría determinante. Aurrera, vamos para adelante, que si no, no, Sí, no vamos a comer hoy, ¿eh? seguimos. Hoy no vamos a comer. Bueno, Amoena, esta es la funeraria de Amoena, en granito, Ayuntamiento de Zarza de Montánchez, provincia de Cáceres. Luria Amoena es una cubierta de estela, tierra caliza, en Torres Vedras, cercanías de Portugal, cercanías de Lisboa, Portugal. ¿Puedes poner atrás un segundo? Sí, atrás. Cercanías de Lisboa, Torres Vedras. La siguiente, en Malpartida de Plasencia, provincia de Cáceres, Extremadura. Otra Amoene, en este caso Amoene nos da la E final, una variante de la A, E, A. ¿Qué demuestra? Demuestra que si eso es cierto que es el determinante, demuestra que Michelena se equivocó al decir que el determinante en euskera, el artículo, es muy posterior. Es de la Edad Media. Eso es lo que dice Michelena. Y en ello se basan al decir que las ostracas que aparecieron en Irún y Abeleya son falsas, porque en Irún y Abeleya aparecen Shua y otras cuantas con el determinante. En ibero es AR, una R que parece ser que a lo mejor sí lo tenía el vasco antiguo. Pues por tanto, pero sí en ibero aparece siempre un final en A. Es suave. Aba, lo del determinante A es una equivocación. Determinante A no nació en el siglo V y VI. No era determinante, era desinencia A. Y la desinencia A es del Paleolítico. La desinencia A es una desinencia que viene de Ua. Y Ua da como A, Ura, Ara, Aria, Eria, y no es A, sino Ara, Aria, Eria, son desinencias que vienen de muy antiguo. Hay más. Bueno, más Amoene, Valle de la Señora de Acoboa, Ayuntamiento de Pañamayor, provincia de Beira Baixa, Portugal. Esta no tiene imagen. En Santiponce, en Sevilla. En Salieces, Cuenca. En Pueblo de Modelo, Castrodaire, provincia de Beira Alta, Portugal. En Mafra, alrededores de Lisboa, también Portugal. Bueno, otra inscripción abundante. Amma. Dice, es especialmente frecuente en la provincia de León. Bueno, pasamos. Amma. Bueno, este Amma es de Portugal, Braganza,
Este otro en Brinches, también Sepra en Portugal, Serpa. Manibus es el nombre de un dios. Este en Cármenes, provincia del León. Este también en León, precisamente en el propio León. Miranda de Azán, provincia de Salamanca. Villa Tejida, provincia de León. Villalcampo, Zamora. Almadrones, Guadalajara. Esto ya es Aca. Tenemos Ama y Aca. O sea, madre y padre. En principio. Este Aca es de Almadrones, Guadalajara. Este otro es de Cifuentes, también Guadalajara. Este no... Castrolouso, yo no lo he podido encontrar, pero venía con esa... Miranda de Douro, provincia de Trasmonte, Portugal. Tudela de Duero, provincia de Valladolid. Aite. Este precisamente se lo debo a nuestro compañero José Castro. Carrasco. Bueno, viene Aite, por eso está marcado. Ellos lo han transcrito como Aito, pero se ve que son dos IES y las dos IES representaría una E. Parece que la traducción pone hijo de. Hijo de, eso es. O sea, en latín directamente hijo de Aito. Hijo de Aito, eso es. Esa es otra cuestión a la hora de que hoy en día es dogma irrefutable de que el latín es el padre o la madre de todas las lenguas romances, ¿sí? Si os fijáis, Aite Filius sería hijo de Aite. En los romances hay un cambio, una metamorfosis en la forma de estructurar la frase. En euskera se dice Aite eren semea, ¿sí? En latín se dice igual, Aite filium, pero en los romances se cambia. Entonces, si el padre o la madre es el latín, ¿por qué en los romances cambia? Pero no veo cambio. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio? En el orden. En el orden. O sea, que bueno, que se pone letra sobre la. Claro. Hijo de. Ahí está. Hijo de, bueno, se supone que hijo es ese, posterior es pero no tiene sentido. Si el padre e hijo, decimos en castellano. Si el padre e hijo decimos en euskera y en latín. Sí, bueno, también ocurre en ibero. Los nombres de las personas, el nombre primero que hay es el del antecedente del padre o del clan. En castellano no. Bueno, en ibero sí, romances no. En ibero sí. Y entonces... A ver. Bueno, yo hasta ahí. Yo, aprovechando Ata, pues hago un homenaje a Iruña Velella. En Iruña Velella aparece Ata en unas cuantas ostracas, no sé si son 4. 12.
Bueno, más, pues, más la capa y la muralla, 13. 12. 13. ¿Eh? Bueno, pues esas 12 están ahí y va y resulta que esas 12 son falsas, pero la siguiente no. Pasa. Uy. Aurrekoa. Uy, esta es Artur. Pues ha habido un fallo. Ha aparecido digamos, en una de las puertas de entrada al entorno arqueológico de Iruña-Beleia, ha aparecido en un muro una piedra con ata y además encima aparece una cruz también con un chirimbolo así como la cabeza, ¿sí? Pero aquella parece ser que es buena. Estas son falsas. Atayecín es un dios ibérico o un dios hispano prerromano, Atayecín. Atayecín. Ajá. Que por eso era Ataeguín, escrito por la pronunciación, o Ataeguín. Ajá. Pero aparece escrito este nombre incluso en... Ataeguina aparece ahí, ¿eh? Es una ofrenda a Ataeguina, que será la deidad, lo que tú estás diciendo. Domina, señora. En el Ayuntamiento de Bienvenida, en la provincia de Badajoz. ¿Sí? Ataeguina, ¿vai? Yo creo que los conceptos religiosos, como los que trajo el latín y el cristianismo antes, no existían, ni en el ibero ni en el euskera. Entonces, Ataeguina, Ata, el padre, el Dios Padre, aparece inicialmente solo cuando entran los romanos. Antes no, el Dios, no había Dios Padre en el euskera, y tampoco hay en ninguna inscripción. Hay una inscripción ibérica que recuerdo que pone Ataequín. Sí, pero Ata puede ser padre, pero no como deidad, sino como padre superior, le decimos el padre, como se significa el padre del cielo, ¿no? Dios. No sé. Yo aviso de que Eguiña se trata del verbo, Eñen. El verbo vasco es Eñen, significa el moderno Egin. Antes de Egin, el antecedente, se decía En. Y Egui es la palabra normalizada en vasco, sí, porque se sabe lo que hay antes de que sabe. Pero Egui es lo que importa. Significa hacer, que puede ser el hacedor también, o sea, la persona que manda hacer, cuidado, que no es el que hace el trabajo manual, sino el señor que manda hacer, que es distinto. Egin, Eñen, es el antecedente de Egin, con la ventaja de que Eñen es polifacético. Eñen significa Eñen, Eguiña, Eguiñen, lo hecho, lo por hacer, Eguiñen, lo que está hecho, lo que está por hacer, lo que está que es ¿cómo se dice? Polivalio, o sea, que tiene valor polivalente. Así como Egin no tiene valor polivalente, Eñen sí tiene valor polivalente. Bueno, seguimos. Atasis. Un apunte a eso. Sí. A lo que ha dicho ahora Josu. Egin es hacer, es certificar que hay algo que existe, pero Egin también se utiliza como verdad. O sea, verdad porque existe. Verdad porque está hecho. O sea, decir Egin es que existe la cosa. También es eso, ¿no? También se escribe ahí, y yo he visto esto también. Bueno, luego, sí. El facto, aquí. Pero Egin Sí, también se va con las dos. Sí, sí. Bueno, Atasis.
Aparece en una estela funeraria de Sempronia y Santa Cruz de Yanguas, provincia de Soria. Está como fechado, año tal, ¿no? Anorus 20, 25. 25, sí. 25, de los años que tiene, que tendría la persona. Sí, la persona que murió en principio. Sesenco, bueno, no hay mucho que decir de Sesenco, en Villar del Río, Soria también. Sesenco es un claro diminutivo de Sesen. Sesen, toro. O sea que torito. Significa fuerte. Eso es. Sí, Sesena. Conecta concreto. Belainocum. En Guadalajara, Ayuntamiento de Ablanque. Belainocum. Bueno, natural de Belaño. Belaño, natural de Belaño. Belaño es la hierba venenosa esa que hay y es un dios. El beleño, sí, el beleño. Por tanto, lo que significa es natural o descendiente de Belaño. En castellano sería. Bueno, otra partida de inscripciones se refieren a Letondo. Los letondos, bueno, pues en euskera no sabemos exactamente qué quiere decir. Yo no lo he visto en ningún escrito, pero hay diversidad de formas en las que let entra el juego. Lete tenemos apellido, Letona topónimo, un pueblo de Álava y apellido también. Alquizalete es un apellido de Alquiza, Echalete es un apellido de Esquío, Salete, un apellido de Segura, pero también aparece en Zaragoza y en Badajoz. Letemendía y Letamendía, que tenemos la plaza de Letamendi. Bueno, que era un doctor Letamendi. Doctor Letamendi. Sí, bueno. pues parece ser que ese apellido proviene de Letemendía, que es un caserío de Beasain, que también es apellido Letemendía, pero Letamendía está más extendido. No puede significar el diente de la montaña. Leta no significa Letagin, colmillo sería leta. Por tanto, la montaña tiene forma de colmillo. Todo viene de Lea. Lea, Artibay, Lea es vallada. Lea es vallada, valle. Todo viene de Lea. Todo viene de todo. Leisa, todo viene de vallada. A ver, que no vamos a comer. Bueno, en los escritos tenemos Letondo, estela fúnebre de Letondo, en Olmeda de Coveta, provincia de Guadalajara. Otro Letondo en San Esteban de Gormaz, en Soria. Otro Letondo en Calatayud, provincia de Zaragoza, aquí cerca. Otro Letondo en Panoais, en Portugal. Esta es una inscripción en íbero, es una inscripción en íbero donde aparece Letondo. Bueno, esto es la placa esa encontrada en Ibiza. De un guerrero celta que se luchó a favor de no sé quién. Pero que yo lo he visto y hay reproducciones. Vas a un museo
y compras una reproducción de este escrito que es muy pequeñito. Está en el Museo Monográfico de Puig de Molins. Ya, sí, Puig de Molins. Yo lo he tenido, bueno, la réplica la he tenido en la mano. Pero está y esta es precisamente la que os decía que es anterior a nuestra era. Es del año 150 a.C., datada. Uno de los bronces de Botorrita, ahí está escrito Los Letondo. Está escrito Los Letondo. Letondonis. Bueno, otra inscripción. Hay varias con la raíz egu, egusco, eguscini, egusci. En el Ayuntamiento de Moral de Sayago, provincia de Zamora. Bueno, egusci, egusqui, parece clara la... Pero significa sol. Sí, significa sol. Y Egusquiñe es nombre actual también. Sí, Egusquiñe es nombre actual de... No hay que fiarse de mujer. No hay que fiarse de los apariencias. Bueno, Egusco, Eguscini y Egusci. Ausco, en San Pedro de la Nave, Almendra, provincia de Zamora. Significa vecindad. Aus significa vecindad. Aus significa vecindad. Auso, sí. Vecindad, auso. En Vic, bueno, Aus, antiguamente era Aus, que significa, Vic significa lo mismo, que viene de vicario y viene de vecindario. Por lo tanto, es una traducción de Aus. Es un cálculo que se ha hecho. Aus significa norte también. Aus, norte. Y euskera puede venir euskera, los del norte. Y los del sur serían los betones. Los de serían Gaín, los del norte, Gaín, Ogan. A ver, tenemos poco tiempo. Vale, pues vamos allá, ¿no? Bueno, en otra inscripción aparece Umesar. Umesar. Que significa mujer vieja. Ume sería crío, criatura vieja, niño viejo. Una cosa muy disparo, ¿no? Adolescente, ¿no? Sí. Un niño no pasa. Adolescente. No sabemos exactamente, porque en este mundo es de suponer que también se funcionaba, como en Seseco, se funcionaba con sobrenombres. En vez de poner un nombre, un mal nombre, un mote, un apodo, y pues no sabemos por qué pues a este señor o a esta señora se le llamaba Ume Saar. Yo en la mili tenía un chico joven que le llamaban el abuelo. Bueno, pues mira. Fijaos que no se pronuncia Saar, no se pronuncia Saar. Ahí pone Saar y no es Saar. O sea que cuidado. Ahí no es no. Bueno, la siguiente. Sacar, tú sabes que sacar está en distinto nivel. Urala. Ayuntamiento de Pino del Oro, provincia de Zamora. Urala. Y Sillonis, que también es otra inscripción bastante abundante. Esto está cogido en Cáceres. Sillonis, esto en Portugal, en Braganza. Sillones es un barrio actual. Sillonis de Morga. Sillonis en Braganza también, Portugal. Y este pone Ibarra, Sí. tal cual. Está en Cáceres. Ese no es el de la mayonesa. Julius Ibarra.
no debe ser. Esto sí que es un argumento contra los falsarios de Esto está en Plasenzuela, provincia de Cáceres. Es un hombre vasco antiguo que se ha encontrado allí. Porque, a ver, los ríos servían de caminos. Sí. Por lo tanto, el Guadiana y el Guadalquivir, el Guadiana y el Huevo eran caminos. Eran caminos, eran líneas. La gente va de agua. Que extermine la ponencia, no nos va a dar tiempo. Sí. Ahí volvemos luego. Ya me enganchen da ustedes. Pachi, volvemos luego. Sí. Ya está. ¿Quién da la conferencia? A ver, Venga, a ver, 4 minutos para preguntas. 4 minutos solo. Ya he preguntado. Buen trabajo, ¿eh? Te has currado, Buen Te trabajo. has currado. Bueno, yo tengo que decirlo muy claro, este trabajo se lo debo, aunque me lo he currado yo ahí en el ordenador, se lo debo a las chicas de Inisituac. Ana fue la que me dio todo el material que habían recogido ellas, y aportaciones como la de Carrasco y demás, pues vendrían perfectas para aumentar el tamaño, que seguro que lo hay. Seguro que lo hay. Tengo una clase de esto de ríos pirenaicos que están escritos y que por lo tanto se podrían ampliar a esos que tú tienes aquí. Claro, igual aparece mucho antes que Iruña Velella. O sea, esto solo contradice todo lo que dicen los falsarios de Iruña Velella. Que aparezca Ibarra mucho antes que Iruña Velella, eso desbarata todos los argumentos. Porque desbarata que Ibarra sea del siglo IV o V. No, aparece mucho antes. No, y además Ibarra está claramente determinado. Por lo tanto, el fundamento ese que incrustó y dogmatizó Michelena, que no le quitó nada, pero lo hizo, y ha servido, entre otras cosas, para defenestar lo encontrado en Iruña Velella, pues se cae por su peso. Eso solo. Vale, pues damos por acabado. Vale. Muy bien. Bueno, lo dejamos aquí para luego. Te he mandado el correo del Museo Arqueológico de Iruña Velella de Bilbao. Te he mandado a tu correo.